Saludos amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy lunes 31 de octubre del 2022. Mañana entramos al 11º mes del año, noviembre, se acaba mañana este mes, 10º mes. Temperatura fresquecita, estuvo lloviendo esta mañana aquí en Santo Domingo, en La Julia 26 grados Celsius, sensación térmica de 26 grados, ya las nochecitas están para ponerse cualquier cosita por encima, si usted le parece, porque hace su fresquecito, gracias a Dios, ¿no? Bueno, lunes 31, mañana cerramos este mes, qué bien. Bueno, las primeras planas, el listín diario, ONU sigue ponderando envío de fuerza a Haití. Lula, un retorno histórico, ganó Lula, me equivoqué por mucho, yo decía 55-45 y estuvo photo finish prácticamente. Bueno, pero es así, había muchos imponderables, hubo las Fuerzas Armadas, no estuvieron deteniendo a cantidad de, hay videos ahí de autobuses para que la gente no fuera a votar, tuvo el tribunal que intervenir y todo. Pero nada, gaje del oficio. Reclaman ley proteja a personas autistas. República Dominicana entre los 4 países que más respetan la libertad de prensa. En México paran matándolos y en Haití a los periodistas. Asesinan famoso, a Vitico Herarte, caramba, Dios lo tenga en paz descanse. Asesinan famoso diseñador de Santiago. Qué desafortunado eso, a cada rato tenemos una situación como esa. Hay 2 personas detenidas que trabajan en la zona, no se sabe si son esos, son haitianos, pero no se sabe si fueran ellos. En realidad, Vitico, yo recuerdo, yo iba mucho a Samaná permanentemente, mis niños desde chiquititos. Hubo una época que Vitico, ellos se ubicaban en Cayo Levantado, llegaban desde los lunes y hacían un campamento ahí, todos, un grupo eran, y Vitico era el jefe, era muy jovial, conocido por todo el mundo, saludaba a todo el mundo y ese tipo de cosas. Pero al final, una vez, después que empezaron a llegar los cruceros y se arrendó el Cayo Levantado, una zona que me encanta a mí, el Cayo Levantado, allí en Samaná, ellos se mudaron a una zona que en ruta a Las Galeras, entre Samaná y Las Galeras, se llama Los Yagrumos, creo que era, y ellos hacían su campamento ahí. Pero siempre, permanentemente, todos los años uno se encontraba con ellos ahí en Cayo Levantado, que ellos hacían ese campamento, llegaban desde los lunes y armaban todo ahí, ya usted sabe. Desafortunada, un folclorista, una persona del mundo artístico, ¿no? Bien conocido, Vitico Herarte, asesinado ayer en Santiago. Qué pena. Pacheco, Diario Libre, primera plana. Pacheco imputa uso 3 causales para cortar paso al Código Penal, pero saquen esas causales de ahí, aprueben el código. Andan los tigres haciendo desastre en la calle, no hay manera de perseguirlos, no hay manera, le permite el código garantista ese que fotocopiamos de otro sitio, copy-paste, para que anden en las calles. Entonces, discutiendo con esto, tenemos 20 años, entonces todo el mundo se excusa. Y Pacheco también sale con la excusa. Vamos a sacar entonces las 3 causales. Y discutamos esas 3 causales aparte por otro lado, y punto, y aprobemos el código. Lula derrota a Bolsonaro en cerrada elección. El IATA pide al gobierno que revise cargo de tarjeta turística. Partidos sin frenos con activismo político, no todos. Dirección Nacional de Control de Drogas realizó operativo en Villamella. Y en Sabana Perdida, lo que decíamos ayer, el viernes, que ¿cuál fue el barrio que decíamos? Acá, por Herrera, el barrio Enriquillo. La delincuencia azota el barrio Enriquillo. Ahora es la delincuencia acá en Sabana Perdida, hoy está en la prensa. Y la DNCD realiza un operativo en Villamella, es lo que digo, los otros días con el rebú que se armó ahí, con toda la situación que hubo, mandaron
hacen un bulto, una cosa, cuando eso se debe hacer un trabajo de inteligencia previo, y cuando se tiene toda la data, toda la información, entonces cerrar el barrio, detenerlos a cada uno, porque se saben quiénes son, dónde se ubican, con quiénes se relacionan, cuáles son las diferentes, se le hace un mapeo. Pero lo que pasa es que muchas veces hay connivencia y hay protección, la mayoría, muchas veces no, la mayoría de las veces. ¿Qué dijo Roberto Santana, el asesor presidencial de la penitenciaría y eso? Que en la cárcel de La Victoria le pagan 7 mensual. No de los grandes, no, de los mega grandes. Dice que al jefe del penal, 7 millones de pesos. Y ahí había una Claro, Altiz, Victoria 5G, hasta una línea tenían ellos, una fibra óptica desde guerra. Ya ustedes saben que cosas no se manejan ahí. Y cada vez que se hace una requisa en las cárceles se encuentra de todo como en botica. Entonces, con operativitos, los otros días no inundamos los barrios con tanquetas y mucho bulto. Y los tigres se fueron para otro barrio. O se quedan tranquilos, pues ellos saben más que ustedes. Así no es. Decía un asistente mío, la sorpresa es del que la da. Usted ve en películas que salen y que para tirando tiros y el tipo dice que desenfunda y carga y mata a 3 y le tiran, nunca le dan y él acaba con los otros. Eso es embuste, eso es en película. Si usted se ve en una situación de esa complicada, mire, tenga, llévese todo, espérese que se le quedó el reloj, mire, cójalo. Ni me mire, yo no necesito ni verle la cara a usted, tenga. Y usted proteja su vida. No se ande haciendo inventos, que eso nada más es en película que se ve. En película. Entonces, las autoridades tienen que trabajar con inteligencia, información. Para eso están los servicios de inteligencia. Para eso se tienen recursos que ni siquiera se contabilizan, para darle a esa gente que son informantes, que le dicen en los colmados, en los barrios donde beben los tigres, todo el mundo sabe de dónde tuve un tipo de eso, pidiendo un litro de eso, que es un tipo que lo que sale a brujulear en la noche, a atracar y a hacer cosas, o de día o lo que sea. La gente lo sabe, en los barrios se conoce, quién da un golpe, quién trabaja, quién no, quiénes son los tigres, y las autoridades lo saben. Pero los peajes, tienen que pagar peaje ahí, hasta para arriba. Entonces así no vamos a acabar. Y Chu tira la toalla, dice, yo no soy general, para yo lo que hago aquí es el diseño, usted ni diseño hace, trajeron un español ahí para que haga cosas. Gente que no conoce la idiosincrasia de nuestro país. Más fácil nos colabora un colombiano que se parece más a nosotros en algunas cosas. Y los delincuentes de aquí han aprendido también mucho de lo de allá. Por las relaciones de la droga y eso. Pues sabemos aquí cómo son las cosas. Hay un whisky que no se bebía aquí hace 20 años. 20. Tú lo veías pidiéndolo en los sitios. ¿Por qué lo beben allá? Tú veías a los tigres aquí con unas carteritas. Digo, ¿de dónde salen estos tigres con esta carterita? Porque antes, cuando yo era muchacho o adolescente, andaban los sociólogos de la UAS, que era como unos relajados y decían, con unas chancleticas de hippie, unas chancletitas de suela muy bonitas y unas carteritas aquí. Los Hare Krishna y los hippies, la vaina. Entonces decía, bueno, este será Hare Krishna. Entonces ve que en Colombia usan un macutico, que es una, no sé cómo le llamen, como una carterita que le cuelga y ahí echan sus cosas porque tienen que caminar mucho terreno, echan su agua, su café, será, qué sé yo ahí. Y usted ve los tipos con unas carteras ahí. Ahí a lo mejor que tienen una pistola escondida ahí. Pero eso es por allá. Tú ves todas esas cosas, esas malas influencias nos llegan a nosotros. Y tenemos por ahí una tal Toshiba haciendo, de que ahora es la más famosa, para la porra. Y otro delincuente por ahí que anda destruyendo en la calle, que se les ría a las autoridades. Y yo ni siquiera los nombres los uso ni los digo. Para mí son basura, escoria de la sociedad, desafortunadamente. Ya andamos haciéndole pleitesía, rindiéndole pleitesía. Las autoridades con manos tibias para enfrentar la delincuencia que se le sale de la mano a cada rato y la gente al grito. Entonces no es Villamella,
no era solo Villamella, ahora es Sabana Perdida, míralo ahí, está en el listín de hoy. Ayer, el viernes, veíamos que era el barrio Enriquillo de Herrera. Yo le digo, nosotros cualquier día de esto, entonces será Naco, Piantini, Serrayés, Bellavista, los Cacicazgos. Es así, pues si no la controlamos, se desborda, se desborda. Entonces, esas son las cosas. Que el Código Penal, que no se aprueba las 3 causales, pero ustedes tienen el poder congresional. El presidente no la rechaza los otros días por las 3 causales, pues saquemos las causales y punto. Y pasemos el código y enredémonos luego con las causales, cómo que la vamos a discutir, cómo que la vamos a aprobar. Pero saquemos el código, 20 y pico de años, y todo el mundo diciendo lo mismo, y justificándose y justificándose. Bien, Lula gana las elecciones en Brasil en un photo finish prácticamente, ahí, cabeza con cabeza. Se había venido diciendo, Bolsonaro, trompiano al fin, no ha reconocido el triunfo. Todo el mundo, los líderes del mundo entero han reconocido el triunfo en buena lid, y les decía, ayer había habido. Por eso es que él quería que le permitieran al Ministerio de Defensa participar en las elecciones. Digo, ¿desde cuándo te has visto? Aquí era cuando Balaguer, yo era muchacho, los guardias andaban con pañoletas rojas en los fusiles, y no hubo elección en el 78 porque la oposición se retiró. Y nosotros los muchachos voceábamos, Balaguer asesino. Yo recuerdo, y el colegio quedaba al lado de la escuela, nosotros quedamos, el compadre Guido quedaba al lado de la escuela, y los muchachos, y el barrio mío que era muy caliente. Y uno era muchachito que bolseaba y decía todas esas cosas. Era así. Ahí andaban, vi ahí en las redes, militares deteniendo autobuses, 10 autobuses repletos de personas que iban ahora a votar para que no fueran a votar. O sea, todas esas cosas las hubo ahí. Entonces, las elecciones 50.84 contra 49.16 le gana Lula al presidente actual Jair Bolsonaro, un trompiano, un fascista, una persona que no cree mucho en la democracia y cree alabando los militares en los 60 por allá. Entonces vuelve Lula, que fue perseguido por el juez Moro, Sergio Moro, condenado. El Tribunal Superior y muchos tribunales lo absolvieron porque el juez no actuó de manera como un juez. Desacreditadísimo salió Sergio Moro, gana una senaduría porque Bolsonaro, ahora tenemos un país mitad. Casi 2 millones de votos es la diferencia, algo, nada. 59 millones de 7 para Lula y 57.7, 2 millones de votos. Nada prácticamente. Para mí yo pensaba que iba a ser como mucho más. Pero para eso se fue a una segunda vuelta. Es como un tie break, es muerte súbita, gana el que quede adelante por un voto. Entonces, Lula con 77 años vuelve a gobernar Brasil. Gobernó del 3 al 10 en el 2003 y en el 2000 no, del 3 al 10 no. Ganó en el 2003 y 10 años gobernó. Y en su background está en que Lula sacó más de 30 millones de brasileños de la pobreza. Dice él que no pensaba que gente se iban a afectar tanto porque ponerle un plato de comida en la mesa. Señores, yo leí un libro, se llama La guerra en el fin del mundo, creo que se llama. Yo soy malo para los títulos y los nombres y las cosas, para memorizar. Pero creo que se llama Guerra en el fin del mundo. Sobre un fanatismo religioso en Brasil y todas esas cosas que hay por ahí por el Mato Grosso y ese tipo de cosas por ahí. Y realmente Brasil es un país gigantesco, enorme, todo en Brasil es grande. Entonces ahora Lula, que representa el Partido de los Trabajadores, que ha implementado muchas políticas sociales en favor de los pobres, recogió, vamos a decir, esa siembra. Indiscutiblemente que fue muy afectado por los hechos de corrupción que se dieron en su partido. En el PT, el primer ministro de la presidencia que estuvo, José algo, yo no me recuerdo el nombre, pero se tuvo que renunciar y después más de 70 legisladores presos por el caso de Lavajato, por la corrupción de Petrobras, Braskem, que es la multiquímica gigantesca que
que le suplía todos los servicios a Petrobras. Petrobras es como la PDVSA de Brasil, una empresa que era entre las primeras del mundo, con instalaciones offshore para explotación petrolera, y se fue al piso, profundísimas, mucha tecnología de primera línea de las que se cotizaban en la bolsa, como Shell, como Aramco, como esas compañías de línea, y todo se fue al caray con eso de la bajato, ¿no? Y la corrupción, y eso realmente lo afectó a Lula. A doña a Dilma, la presidenta, la destituyen por un problema de presupuesto, no por corrupción. A Lula le arman un almaraco con un apartamento, que si se lo habían donado, que si lo había vivido, que si aquí y acá. Esa fue la situación. Lula duró preso casi año y pico. Entonces salió de la cárcel realmente a gobernar. Se encuentra un país que tiene una gran división realmente. En Brasil se dice que el sur trabaja y el norte zambea y juega fútbol. Hay poco de eso. Por lo menos, por ejemplo, Bolsonaro gana en Sao Paulo, la ciudad industrial de Brasil, la más importante. Río es la más famosa, la que a mí me encanta. Y también creo que perdió allá. Pero en esas zonas pobres, en la Amazonía, Bolsonaro tiene detrás de sí, bueno, Lula cosecha lo que sembró, todo ese apoyo, esa sociedad que él, gente que la sacó de la pobreza y la hizo clase media, después tienen otras expectativas. Eso es un problema realmente de sociología. Después no solo de pan vive el hombre, yo después que tengo el pan yo quiero cosas, y es así porque las personas intentan superarse y sus necesidades se van elevando, ya no es lo mismo, y es correcto. Y la sociedad, ¿ustedes se acuerdan cuando ese mundial de fútbol, las protestas que hubo? ¿Se recuerdan? Todas esas cosas vinieron arrastrándose y aparece este Mesías, este hombre a lo Trump, una persona que no cree en la democracia, que atropella a todo el mundo. Las mujeres votaron mayoritariamente por Lula, son las que bregan con la comida, la inflación alta, el mal manejo de la pandemia. En la época de Lula, por ejemplo, esa Odebrecht y las otras compañías brasileñas, Embraer, de la aeronáutica y todo, eran compañías competitivas a nivel mundial, que hasta se dice en cierto modo que una de las razones que los norteamericanos le metieron el pie para que cayera. Pero bueno, si tú cometes irregularidades, porque hasta 4.000 millones tuvo que pagar Odebrecht en Estados Unidos. Ya Embraer la compró una de las grandes norteamericanas aeronáuticas, pero bueno, son negocios son negocios. Aquí compraron a la presidente de los brasileños, o sea, que el que tiene, tiene. Pero Brasil era una potencia en la época de Lula. Recuérdese que se hablaba de los BRICS, que se iba a crear un sistema financiero alternativo, los BRICS, Brasil, Rusia, India y China. 4 grandes, gigantescos en el mundo, y van a crear un sistema alternativo. Pues no, nada, eso se ha ido al caray, pero se hablaba de todo eso. Entonces Lula, un líder sindical que compitió 700.000 veces, 400.000 veces perdió hasta que ganó, y demostró que hizo un gran gobierno. Hizo un gran gobierno en el sentimiento de la población, con sus defectos y virtudes. Nada más el hecho de haber sacado más de 30 millones de la pobreza, eso cosechó lo que sembró. Así como Bolsonaro cosechó lo que sembró. El sentimiento de aversión a Bolsonaro, las mujeres votaron mayoritariamente en contra de Bolsonaro. El mal manejo de la pandemia, no que eso era una gripecita, la misma locura de Trump, la misma locura de AMLO en México y de Boris Johnson allá, los 4. Yo los llegué a comentar, digo, pero ¿y estos 4 jinetes del apocalipsis? Hablando basura, hasta que se enfermó Trump y le metieron la kriptonita, le pusieron esos retrovirales completos y lo sacaron del Walter Reed, que es el hospital ahí en Washington, y después se vacunó y después hablaban basura de las vacunas. Lo sacaron vacunado perfectamente. Allá Boris Johnson casi se va, ese casi se muere, pues se enfermó también del COVID, por hablar. Después tuvo que poner todas las medidas, que entre las medidas de restricción ahí es que se le arma su lío.
porque empieza a armar fiestas y cherchas y juergas y vainas y allá son muy delicados con eso. Y decía que no, después empezaron a salir las fotos, hasta el actual primer ministro, el hindú, dije, no, yo estuve ahí un rato, yo no sabía lo que era, pero me fui de una vez. ¿Tú ves? Se le arma. Pero entonces Bolsonaro, más de 700,000 brasileños perdieron la vida. Ah, no, que es una gripecita. La Amazonía, esta candidata que apoya a Lula, que el tercer, que saca 4%, la senadora, no me acuerdo el nombre, ella, su lucha permanente, tanto con el tema del COVID, como la destrucción que está haciendo del Amazonas, para fincas y todo eso, un hombre, pero, además de eso, la inflación, como le digo, las mujeres, todo el atropello, la manera machista que se manejaba, fascista en cierto modo, pero diciendo que le estaban queriendo meter el Ministerio de Defensa en las elecciones, que le iban a hacer fraude, lo misma bobería de Trump, cuando ahí nunca ha habido fraude, las elecciones han sido como las que él ganó. Entonces, cuando Brasil estaba dirigido por Lula, tuvo una gran bonanza. Tú lo puedes ver de cualquier manera, pero esa es una realidad. Y Brasil era una potencia reconocida a nivel internacional. Y ahora, con todos estos problemas y esos mal manejos, se le presenta esta gran oportunidad a Lula. Fíjense que es 50-49, ahí, por un 1%, son 2 millones de votos. O sea, tenemos dos Brasiles ahora mismo. Siempre ha habido dos Brasiles. Es como les decía, se dice ese relajo, ¿no? De que un Brasil trabaja, el otro zambea y juega fútbol. Bueno, el sur también existe, ¿no? En este caso el norte el más. Pero el punto es que ahora Lula va a tener que moderar sus políticas, quizás del PT, con su dejo izquierdista, sin dejar de tener sus aficiones, su acercamiento social, para tener que darle respuesta también a ese otro Brasil. Él acaba de decir que va a gobernar para todos los brasileños, no para los que votaron por él, restablecer la paz y gobernar para todos, porque este hombre era un elefante en una vidriera, este Bolsonaro, realmente, y la gente obviamente se asió, pero apelando al sentimiento religioso contra los aspectos progres del PT y de muchas de esas políticas. Se hablaba de los religiosos, los evangélicos, que son una gran cantidad en Brasil y que se llevan de todo lo que le dicen los jefes, ¿cómo llaman? Los pastores, y son manipulables y son muy creídos. Y obviamente es igual que pasa en el sur de Estados Unidos con Trump y lo del aborto. Si él está en contra del aborto, no importa que causales, ni causales, ni nada de nada, ese tipo puede ser el demonio hecho persona y lo vamos a apoyar. Él no puede servir para nada, como pasó con Trump. Mira, pero se ha quedado con el partido de republicano y ha acabado con todo el liderazgo y ha llevado ese partido por ese derrotero. Entonces, así mismo apelaban, entonces tuvieron que echar ese pleito, y la realidad es que hay un Brasil dividido en dos mitades, y Lula tendrá que lidiar y nadar en esas corrientes procelosas del Amazonas. En esta situación, restablecer la paz y gobernar para todos, para que el país vuelva a vivir democráticamente, porque iba camino al fascismo realmente con este hombre, como pasó en los Estados Unidos y como viene ahora para estas elecciones legislativas de medio término y para la del 24 con ese otro. Pero no hay que desdeñar que esos 57 millones que votaron por Bolsonaro tienen todo el derecho a ver 57.7 millones que votaron por Bolsonaro, no se sienten identificados con Lula y las políticas del PT. A Bolsonaro muchos empresarios le criticaron unas medidas que aplicó de índole económico. Vamos a ver cómo Lula se maneja.
de entrada ya está tirando un ramo de olivo, habla de gobernar para todos los brasileños como realmente debe ser, y esperemos que así sea. Brasil es un país importantísimo en la zona, cuando estuvo en su apogeo, fuera de esos temas de corrupción y eso, el BANDES, el Banco Nacional de Desarrollo y Fomento, que era el que financiaba las obras de exportación de Brasil, como es el Eximban de los Estados Unidos, que financiaba. Se supone, por ejemplo, que esos proyectos de Odebrecht venían con financiamiento brasileño. Son obras de infraestructura importantes. Lo único desafortunado ha sido la parte de la corrupción. Pero de esas obras tú las ves y las comparas con otras y tú dices, no, pero la diferencia es del cielo a la tierra. La diferencia es del cielo a la tierra, eso hay que reconocerlo. Entonces, bueno, vamos a desearle al presidente Lula, amigo del pueblo dominicano, ha venido mucho aquí, amigo del presidente Fernández, del propio presidente Danilo, el presidente Abinader lo felicitó en el día de ayer, los líderes mundiales lo felicitaron inmediatamente para controlar al loco ese que se atreve a hacer cualquier desastre, a que sepa que no, eso no va. Y el presidente Fernández también, que es una persona muy amiga, correligionario, con muchas afinidades en ese sentido. Vamos a desearle éxito en su gestión, vamos a esperar que todo salga bien allá y que se pueda unir de nuevo ese pueblo en busca de su mejor futuro. Y el presidente Lula sabe que tiene que aplicar políticas que den respuesta a esos 57 millones que no le apoyaron. Él no tiene un landslide, ¿cómo se llama? Él no hizo una avalancha, él no dio una pela que ganó con 60, ni siquiera 55. No, es ahí, a esos 57 millones de brasileños que votaron en contra. Él también tiene, si va a gobernar para todos, tiene que darle respuesta en sus políticas públicas, en sus acciones de gobierno. No puede llevarse de los radicales del PT que quisieran, no ganamos y ahora vamos a implicar. No, papá, ustedes han ganado pírricamente, ustedes han ganado porque Brasil se hartó de ese, pero no están de acuerdo con todas sus políticas y sus inventos de los progres, como yo con los demócratas en Estados Unidos y tantas vainas que inventan. Yo soy muy republicano en cuanto a los temas económicos y eso. En el caso de aquí, entre Lula y Bolsonaro, yo soy más en la parte económica, afín con las políticas de mercado que aplica Bolsonaro. Entonces Lula tiene que lidiar con ese tipo de situación y saber que tiene que hacer un mix, una mixtura, como le llaman y dicen y los mismos en brasileño, en carioca. Bueno, vamos a seguir. Igual el tema haitiano, dice la ONU, que consultan, en la ONU dice todavía no se deja caer, se deja caer el tema y los Estados Unidos y Canadá siguen, envío de fuerza militar sigue bajo consulta. El secretario Blinken dice que su país y Canadá analizan cómo sería eso, todavía no está claro, pero mientras tanto vino la subsecretaria que la reciben en Palacio con bombos y platillos y hablan de misión de alto nivel. Yo no sé qué nivel, será el nivel el nivel que usan los albañiles. Lo que no fue de alto nivel no puede ser si lo que mandan una subsecretaria de una cosa por ahí que se llama de derechos humanos y de qué sé yo, que ni siquiera para el hemisferio, el plenipotenciario, el qué sé yo, qué cosa de eso. Bueno, pero el punto es que vino a presionar para que nosotros recibamos aquí a los vulnerables haitianos, que son todos los haitianos, menos 10, que son los ricos. O sea que no, eso no va. Entonces, Estados Unidos y Canadá dicen que trabajan para cortar el nudo de inseguridad, pero no se han comprometido a liderar la fuerza militar que deba ocupar a Haití o llegar para darle apoyo a la policía y tratar de pacificar ese país. Vamos a ver cómo acaba con todo eso. Mientras tanto, y es importante, el presidente lo había dicho, aquí no habrán campos de refugiados, y qué bueno, y yo lo apoyo 100%. Y recuerdo aquella frase, aquellas expresiones de Balaguer cuando Clinton le vinieron con ese cuento de los refugiados, 20,000, que yo qué, le dan un dedo y se cogen la mano. Nosotros refugiados tenemos aquí de manera irregular. Entonces el canciller dijo ayer que aquí no se va, negó rotundamente que aquí se vayan a instalar campamentos refugiados y que exista algún tipo de compromiso de República Dominicana para aceptar campos de refugiados, porque ahora con esta subsecretaria que vino,
de que nosotros protejamos a los vulnerables inmigrantes haitianos y de ascendencia dominicana. Aquí no hay nada de eso. Digo, de ascendencia haitiana. O son haitianos o son dominicanos. No nos vengan con cosas raras ni a mezclar una cosa con otra. No sabemos qué le habrá dicho al presidente. Yo siempre decía, tengo la esperanza de que la haya puesto en su puesto y le haya dicho las cosas como son. En todo caso, es importante esto que dice el canciller Álvarez nuestro, que dice que no va a haber campos de refugiados de ninguna manera aquí en la República Dominicana y que esa versión, fíjense que no es que uno inventa, que es que uno está informado de cosas que vienen pasando, dice, y atribuyó esa versión a la existencia de un estudio del gobierno anterior que carece de fuerza legal. O sea, que hay un trabajo del Instituto de Inmigración, el que hoy dirige Lozano, que de los pro haitianos para mí, que lo dirigía una tal Florinda, una señora apellido Florinda, Florinda Mesa, Florinda Rosa, Florinda Roja, no sé, que era la que dirigía con el gobierno de Danilo y Montalvo. ¿Ven que yo siempre lo menciono? Claro, eso fueron los que se pusieron así con la sentencia 168-13, como que era en contra de ellos y no era a favor de la República Dominicana, y metieron de una vez la ley 169, y por ahí anda todavía el grupo que quieren que nacionalicemos un grupo más, y eso que viene esa señora a hacer aquí es a presionar para esos mismos fines, porque ellos están como los ratones, que roen y soplan, que ruyen, para que se entienda bien claro, que ruyen y asoplan, como dicen en la calle. Entonces, es importante, y por eso yo siempre le llamo al pan pan y al vino vino. Sí, esa gente, Danilo y Montalvo, eran capaces de vender su alma al diablo con tal de quedarse ahí y meter a Haití completo aquí, si eso les iba a dar capital, rédito político. Nos vendían a todos como por batata. Y ahí está. Entonces, eso es importante, que fíjense, para que ustedes vean que aquí no nos estamos chupando el dedo. ¿Se acuerdan cuando dijo García, el otro que estaba en migración? No, pero un simple carnecito que le vamos a dar para la frontera. Y digo, momentico, aquí no hay nada simple. Cogen eso y después nos pegan contra la pared. Dice que tanto el presidente Abinader como él han advertido reiteradamente que en República Dominicana no se aceptarán campos de refugiados. Y recordó, este es el canciller Álvarez, y recordó que fue una de las razones por las que el país no firmó la Declaración de Los Ángeles en la Cumbre de las Américas. ¿Se recuerdan ustedes? Que había un capítulo sobre que teníamos que a los inmigrantes, para aquí, para allá. Digo, es que los inmigrantes para Estados Unidos no es el mismo problema que para la República Dominicana. Y miren cómo están ustedes con la mesa al caco. No. Entonces, dice él que el secretario Blinken, Anthony Blinken, el canciller, le cuestionó que porque no se firmaban, y él le explicó que aquí no se puede porque nosotros tenemos otra realidad y realmente no podemos cargar con los haitianos. Y esa es la actitud, y esa es la política, y esa debe ser la conducta del pueblo dominicano. Y leía algo del amigo Cándido Mercedes, un sociólogo importante, que decía que ese tema no se debía politizar, que debía haber como que un acuerdo mínimo, y yo creo eso. Yo pienso eso, nosotros aquí también hemos hecho ese señalamiento. El tema haitiano no debe ser un tema de político, sino de nación. Y eso que él recomienda, eso puede ser positivo, que haya un acuerdo de todos los países, de todos los partidos, para que no se politice. Porque si aquí él quiere sacar capital político, yo voy a tratar de sacar capital político por el otro lado. Como aquel senador de Liapiña del PLD que salió de que, ¿qué es lo que el presidente hace comprando equipos militares? Y aquí lo que tenemos es hambre, que mande comida para acá. Digo, mire, o en salta para atrás. Está bien que te manden tu saco de habichuela para allá, pero que compre lo que tenga que comprar. Porque es el problema de politizar las cosas y de querer sacarle filo político. Entonces, se desvirtúan las políticas que son trascendentes, como es esta, que es fundamental para el mantenimiento de nuestra soberanía y de la dominicanidad. Es más, ya estamos tarde, debiéramos haber instituido muchísimas acciones y medidas aquí, como la de devolver para atrás y enrocarnos aquí, para que la comunidad internacional se dé cuenta de que no, mira cómo viene ella, y la reciben en palacio con bombos y manteles y platillos y de todo.
De que alto nivel, ningún alto nivel. Ella es lo que es una subsecretaria. De una cosa por ahí, sabrá Dios de cuál subsecretaría. Hablar de que de los vulnerables haitianos y de ascendencia haitiana. Aquí lo que hay son inmigrantes irregulares que se han colado por la frontera y aquí no le ponemos control. Allá, si ustedes quieren ayudarlos, vamos a hacerle todas las facilidades que ustedes quieran. Allá, de su lado. Una pausa. Esto es Economía y Mercado.